Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta charla para la reunión conjunta de la Real Sociedad Matemática Española y la Sociedad Matemática Mexicana. Bueno, es un honor para mí dar una charla en este entorno. Y primero de todo me gustaría agradecer a Cristina Dalfó y a Gabriel Araujo Pardo pues la posibilidad de poder dar justamente esta charla, ¿no? Además son dos personas con las cuales tengo una estrecha colaboración, tanto personal como científica. Y, y en esta ocasión voy a hablar del problema de Mondrian, que además es un trabajo que está hecho conjuntamente pues, con Cristina y también con Miguel Ángel Fiol. Bueno, es una línea de investigación en la cual hemos estado trabajando hace relativamente poco tiempo. Los que nos conocéis, pues sabéis que estamos más dedicados a la teoría de grafos, de teoría espectral, teoría extremal de grafos, y esto se escapa un poco a esa línea, eh, pero pese a ello, pues también ha dado sus frutos y podemos decir que a día de hoy pues ya hay dos artículos publicados sobre el problema de Mondrian y que, bueno, fue un problema que descubrimos de una forma casual, como luego explicaré, y que pues, bueno, nos ha ido enganchando y nos ha permitido pues trabajar en él, ¿no? Bueno, voy a pasar directamente a explicar el problema en sí, porque es un problema de enunciado muy sencillo eh, y con el cual se puede jugar muy bien, muy bien. Se puede comenzar a trabajar con él de una manera muy sencilla. Bien, la idea es rellenar un cuadrado que haría el papel de lo que se llama un lienzo de pintura, ¿no? Usando únicamente rectángulos que tengan dimensiones enteras. El lienzo también tiene dimensiones enteras. Y estos rectángulos tienen que tener lados paralelos a los del cuadrado, ¿vale? Entonces, una vez rellenado, la idea es calcular la diferencia entre el rectángulo con mayor área y el de menor área, ¿no? La idea es hacerlo esto para todas las posibles formas de rellenar el cuadrado, ¿de acuerdo? Para todos los posibles embaldosados que podríamos decir de ese cuadrado, ¿no? Hay dos requerimientos muy importantes sobre los rectángulos que van a rellenar este cuadrado, y es que primero no se pueden sobreponer rectángulos, ¿de acuerdo? Y los rectángulos tienen que ser no congruentes, ¿de acuerdo? ¿Qué me refiero a no congruentes? Pues, por ejemplo, si utilizo una baldosa, un rectángulo de dimensión 3×4, pues ya no puedo usar ningún otro para rellenar ese rectángulo que tenga esas dimensiones, ni 3×4 ni 4×3, ¿de acuerdo? Sí que puedo utilizar un 6×8, pero no puedo utilizar ninguno que sea la misma baldosa, la misma pieza, ¿no? Bien, vamos a ver algún ejemplo de esto que estoy diciendo, ¿no? Imagínense que tenemos un lienzo o un cuadrado de dimensión 4×4 y vamos a embaldosarlo con rectángulos que cumplen estas características. Muy bien. Si imaginemos un caso muy sencillo, sería utilizar únicamente dos baldosas, ¿no? Como no pueden ser del mismo tamaño, pues lo mejor para que las áreas sean lo más parecidas posibles, ¿no? Que sería el caso de minimizar la diferencia entre el área mayor y el área menor, ¿no? Pues sería este caso de aquí, ¿no? Fijaros, tendríamos un rectángulo de dimensión 3×4, esto me daría una área aquí de 12, ¿no? Y este de color amarillo, que sería un 1×4, que sería área 4, y por lo cual la diferencia sería 12 menos 4, que es 8. ¿De acuerdo? Bien. Esto es utilizando dos rectángulos. No puedo hacerlo mejor utilizando dos rectángulos, porque el caso mejor sería las dos baldosas iguales de dimensión 2×4, ¿no? Serían 8 y 8. Pero no valdría porque tendrían exactamente las mismas dimensiones y eso no está permitido. ¿De acuerdo? Bueno, pero quizás utilizando más baldosas lo puedo hacer mejor. Y efectivamente, si utilizamos tres baldosas, como podrían ser estas tres de aquí, ¿no? Pues aquí tendría una baldosa de área 9, otra de área 4 y otra de área 3, ¿no? Pues la diferencia sería la diferencia o defecto, o también se llama como puntuación, se le llama, de este embaldosado, sería 9 menos 3, ¿no? El área mayor por la área menor, ¿no? Que sería 6, ¿no? Estoy mejorando la puntuación anterior, ¿no? Antes tenía un 8, ahora tengo un 6, mejorar se refiere a
encontrar la mínima posible, ¿no? La pregunta es, ¿puedo hacerlo mejor? Sí, se puede hacer mejor utilizando 4 baldosas, ¿no? Entonces, estas 4 baldosas, por ejemplo, aquí tienes área 4, aquí tengo también una baldosa de área 4. Está permitida porque no tienen las mismas dimensiones, ¿de acuerdo? No son congruentes, aunque tengan la misma área. Esta tiene área 2 y esta tiene área 2 por 3, 6, ¿no? Por tanto, aquí la diferencia es 6 menos 2, ¿no? Máxima la área mayor por la menor, menos la menor, perdón, y tendríamos una puntuación de 4, ¿no? Una diferencia, un defecto de 4, ¿no? Y esto es lo mejor posible. Cuesta muy poco ver que ya no hay mejora posible aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, como podéis ver, es una especie de juego matemático, de puzzle, en el cual se puede jugar muy bien. Se puede comenzar incluso con niños pues a rellenar, a trabajar elementos como son los rectángulos, las figuras geométricas, ¿no? Rellenar, etcétera, ¿no? Y después, pues, cálculo de áreas y diferencias, ¿no? Bien, aquí subyace un problema matemático que a primera vista no es fácil. Es decir, tener que elegir entre todos los posibles embaldosados aquel que es mejor desde el punto de vista que minimiza esas diferencias, pues no parece a simple vista un problema sencillo. De hecho, todo este tipo de problemas donde se mezclan una geometría y optimizar una función discreta, desde el punto de vista computacional, en general, estos problemas son problemas difíciles, NP completos, NP duros, etc., ¿no? Bueno, primero, bueno, aquí es justamente lo que decía, ¿no? Que la diferencia justamente para n igual a 4, para un cuadrado de dimensión 4, la mínima es 4. ¿De acuerdo? Bien, déjenme que pierda nada, un par de minutos explicando por qué se llama el problema de arte de Mondrian, o el problema de Mondrian. Bien, Mondrian probablemente les suena a muchos de ustedes y quizás conozcan la historia de este famoso pintor holandés, nacido a finales del siglo XIX, ¿de acuerdo? Bueno, es un pintor que existen varias biografías sobre él, las cuales recomiendo al menos hacer una ojeada porque como artista es conocido básicamente por ser uno de los pioneros del arte abstracto, pero también incluso a nivel filosófico tiene alguna línea de investigación, ¿no? Pero básicamente lo que a mí me importa de aquí es que Mondrian en un momento dado de su vida, ya en su madurez, hacia 1900, principios del siglo XX, hace un cambio, dijéramos, en sus pinturas y llega a lo que se llama el arte abstracto, ¿no? Las pinturas de esta etapa de su vida son estas que hay aquí y, como pueden ver, pues tienen un cierto aire al problema que les estaba comentando, ¿no? Básicamente Mondrian en esta época lo que hace es reducir toda su pintura siguiendo un poco una teoría filosófica del neoplasticismo a elementos geométricos básicos, que serían pues líneas, cuadrados, rectángulos y colores primarios básicos también. Estas son las pinturas, yo diría que más famosas de Mondrian. Y la idea del problema, o dijéramos, ¿de dónde viene el problema de Mondrian? Exactamente yo no he encontrado de dónde sale exactamente el problema, pero la idea sería que un crítico de arte, viendo los cuadros de Mondrian de esta época, le habría dicho al mismo Mondrian, oye, buscando esta especie de equilibrio natural que buscas con figuras elementales y lo más parecidas posibles, pues quizás deberías rellenar con rectángulos que fueran de áreas muy similares, ¿no? Eso sí, que no fueran iguales dichos rectángulos, ¿no? Que rellenaran el lienzo, ¿no?
Por tanto, justamente lo que quisiera minimizar sería las diferencias de las áreas, ¿no? Entonces, una forma de hacerlo es coger la área más grande y restándola de la más pequeña, ¿no? Bueno, esto es es la historieta que se conoce para justificar el problema de Mondrian, ¿no? Obviamente no hay referencia alguna que ningún crítico de arte le dijera esto a Mondrian, ¿no? Y probablemente esto se ha inventado porque justamente en estas figuras pues podéis observar aquí mismo, ¿no? Que hay rectángulos que tienen exactamente, son congruentes, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, es un poco la justificación, yo creo, que de donde viene el problema que les he comentado, ¿no? También me gustaría comentar ¿cómo llego yo a este problema? ¿No? Porque desde luego no se llega yo al menos no llegué desde el punto de vista científico habitual de encontrarte un artículo, un paper de investigación que haga referencia a esto y comenzar a trabajar en ello. No vino de esta forma, sino que, bueno, básicamente en octubre de 2019, mirando el móvil, pues encontré una página web donde Miguel Barral, que es un comunicador, un divulgador matemático, hacía un pequeño reportaje en una revista electrónica no científica de divulgación que se llama Open Mind, que pertenece al banco BBVA, y hacía una descripción de este problema, ¿vale? Básicamente jugando y diciendo pues, que era un problema que parecía difícil, ¿no? Y básicamente las referencias que hacía era hacia una página web llamada MathPickle, dirigida por un tal Gordon Hamilton, donde había unos recursos básicamente didácticos para trabajar con estudiantes, alumnos de primaria, con este tipo de problema, ¿no? Y en particular había un manuscrito de Heinz Bassen donde se calculaban estos valores de defecto o de diferencias para pequeños valores de n, ¿no? Era un manuscrito, no es un artículo publicado en revistas referenciadas, ¿no? Y también se hacía referencia allí a un vídeo de YouTube dentro de un canal llamado Numberphile, que también está dedicado a la investigación a la divulgación matemática. Bueno, son vídeos un poco alocados donde se da una perspectiva de unos problemas matemáticos clásicos, sorprendentes de matemáticas, ¿no? Y bueno, justamente allí se presentaba este problema, ¿no? Hay un tipo carismático de nuestras charlas, se llama Brady Haran, bastante conocido en el mundillo, parece ser. Y bueno, pues allí también se da pie a jugar con este tipo de problemas, ¿no? Hasta allí es hasta donde yo puedo llegar en ese momento a obtener información sobre este problema y a raíz de esto pues simplemente comenzamos a jugar. Yo di una charla en los encuentros andaluces de matemática discreta, le comenté también este problema a Miguel Ángel Fero y a Cristina. En estas charlas que decía del encuentro andaluz, Álvaro Martínez, que es un chico de la Universidad de Castilla-La Mancha, pues también se interesa por el problema, y un poco entre los cuatro pues comenzamos esta línea de investigación. Bueno, aquí tenéis el enlace del vídeo, lo podéis encontrar este vídeo en YouTube tranquilamente y podéis visionarlo, que es muy didáctico, ¿de acuerdo? Vamos al problema, al problema matemático, ¿de acuerdo? Que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Primero, vamos a hablar de lo que sería una partición optimal, es aquella que tiene el defecto mínimo, ¿vale? Y en particular, fíjense que si el defecto fuera 0, ¿vale? Entonces este sería el valor mínimo, ¿no? Que sería el caso hipotético de tener una partición del rectángulo en rectángulos todos de la misma área, ¿de acuerdo? Todos de la misma área, pero no congruentes entre ellos, ¿eh? Bien, hasta ahora no se ha encontrado ninguna de esas particiones, perfectas, pero esto nos va a dar pie a buscar ciertas cosas, ¿no? Bien, lo primero de todo es que una forma de abordar el problema
quizás no sea la mejor, es calcular esta cota, este defecto, como el mínimo de todas las posibles particiones, fijando el número de rectángulos que uno está utilizando, ¿no? Que sería esta D sub K sub N, ¿no? Sería, sería el mínimo, pero fijado el número de rectángulos congruentes, ¿no? Es un intento, ¿no? De forma que entonces el defecto sería el mínimo sobre todas las posibles cotas que hay, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, por ejemplo, el valor de 2, ¿no? Es decir, si utilizas dos rectángulos, bueno, entonces es muy fácil ver que el defecto mínimo que obtienes es o bien 2n o bien n, ¿no? Por ejemplo, es lo que os decía antes, ¿no? El caso de 4×4, como no puedes partir por la mitad, ¿no? Porque los rectángulos serían congruentes, entonces necesitas al menos una fila más, por decirlo, o una columna, ¿no? De rectángulos, que sería esta de aquí, ¿no? Y este sería el defecto, ¿no? Justamente este de aquí, ¿no? Vale. Entonces, si el caso de n impar, ¿de acuerdo? Lo que haces es exactamente lo mismo, ¿no? Lo que pasa que entonces las diferencias son más pequeñas, ¿no? Estarían básicamente definidas aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Estas diferencias. Bueno, entonces lo primero que hicimos fue intentar extender esto para el caso 3, ¿no? Y se puede calcular cuál es el mínimo para el caso 3. Se viene dado por estas fórmulas de aquí. ¿Vale? Y lo interesante del caso 3 es que además proporciona particiones optimales, justamente en 3 casos. Es decir, el caso justamente en cuadrados de dimensión 3, 5 y 9 se obtiene la teselación o el embaldosado óptimo utilizando 3 baldosas. ¿De acuerdo? No deja de ser curioso porque hay otros casos como es el de 8 o el de 7 que utilizan un número mayor de baldosas que el de 9, ¿no? Y bueno, básicamente este caso es interesante por eso, ¿no? ¿Cómo van las ideas? Bueno, la idea de la demostración es un poco constructiva, ¿de acuerdo? En el sentido que yo creo que se hace lo que todo el mundo haría, ¿eh? Es decir, vamos primero a eliminar esto de aquí, es decir, uno pondría unos parámetros, ¿no? A sub 1, a sub 2, ¿no? B sub 2 y B sub 3. Y pondría 3 rectángulos. Existe otra configuración, pero que serían poner 3 baldosas en columna o 3 baldosas en fila, pero eso siempre se demuestra que siempre da un defecto mayor, da una diferencia de áreas más grande que esta. Esta se puede ver que es mejor, ¿no? Y aquí la idea es decir, bueno, ¿qué medidas doy a estos rectángulos que me garanticen la mínima área posible, ¿no? Entonces, como va a haber dos rectángulos, que en este caso es R2 y R3, que van a tener dos lados en común, ¿no? Entonces tú siempre, como no podrá haber congruentes, siempre vas a elegir uno que tenga mayor que el otro, en este caso B2 mayor que B3, ¿no? ¿Vale? Y de hecho, utilizando el caso de dos baldosas, se puede ver que justamente B2 es 1 más que B3, ¿no? Para garantizar que sea el mínimo, ¿no? Entonces, es decir, dicho de otra forma, ¿no? Que el defecto va a ser básicamente esta diferencia de aquí, ¿no? Entonces, si consigues que el área de R1, esté entre el área de R2 y el área de R3, es decir, que el área de R2 sea mayor o igual que el área de R1 y mayor o igual que el área de R3, ¿vale? Entonces vas a tener controlado el defecto, va a ser simplemente esta línea de color rojo, por decir alguna cosa, ¿eh? Se va a ser esta zona de color rojo, ¿no? Esto se puede hacer no en todos los casos de la n, pero por ejemplo en este caso en que la n es de la forma 6L más 1, pues sí que se puede hacer, ¿no? Y básicamente a partir de estas desigualdades se construyen ecuaciones y se optimiza
el valor del área. No es más complicado que eso, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, este trozo de área de color rojo es simplemente, como esta diferencia va a ser 1, ¿no? A grandes rasgos. Esta área de aquí, si se fijan, es n-a1, ¿de acuerdo? Esta longitud, ¿vale? Entonces, básicamente el defecto va a ser n-a1, ¿no? Entonces lo que intentas es maximizar a 1 para que ese defecto sea lo menor posible. Y esa maximización se hace en función de esta ecuación que hay aquí, ¿no? Bueno, esto es un poco laborioso, pero básicamente caso a caso se va haciendo y se obtienen las construcciones óptimas en cada caso, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de los n's impares, donde van apareciendo aquí pues las medidas de cada uno de los rectángulos y para cada una de ellas pues se obtiene el defecto, tal como se ha visto en el teorema anterior, ¿no? Y en particular se demuestra, esto ya también es un poco más complicado, que para el caso de n igual a 3, n igual a 5 y n igual a 9, justamente los óptimos se obtienen con 3 embaldosados, ¿de acuerdo? Y se obtienen los valores vía estas construcciones de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pienso que es un resultado bonito, pero que intentar ya extender esto para 4 baldosas 5, pues ya requiere de un esfuerzo que tampoco no sabemos si compensa, porque de hecho esto para valores pequeños pues va a ir funcionando, pero cuando la n se va haciendo grande, pues lo normal es utilizar un número grande de baldosas, ¿de acuerdo? Entonces, justamente cuando lo que hemos investigado más es buscar qué pasa para n's grandes, ¿no? Y en particular, pues por ejemplo, buscar una construcción general, ¿no? Estas construcciones generales lo que intentas también es ver qué pasa con el defecto de forma asintótica, ¿no? Y para eso, en vez de trabajar con el defecto absoluto, ¿no? Con la D, quizás lo que te interesa es trabajar con el cociente, con la ratio, entre el área, entre la diferencia de áreas y el área total, ¿no? Que sería n a cuadrado, ¿no? Es lo que llamamos el defecto relativo, ¿no? Bien, en este caso lo que hemos hecho es hacer una construcción, ¿de acuerdo?, que permite demostrar que este ratio tiende a 0, ¿de acuerdo? Este ratio se va a ir haciendo cada vez más pequeño, más pequeño. Eso sí, ¿a costa de qué? De tener cada vez y cada vez un lienzo mayor, ¿de acuerdo? La idea de esto es utilizar una construcción, que aquí está ejemplificada para el caso de 7 rectángulos, pero básicamente la idea es utilizar una construcción en espiral. Poner un rectángulo, comenzar por un rectángulo, una losa que va a ocupar toda la parte de abajo del rectángulo y de aquí ir poniendo losas rellenando los lados, ¿no? Y de aquí ir pasando hacia el centro hasta terminar de rellenar todos los rectángulos, perdón, todo el cuadrado, ¿no? Esto se puede hacer para algunas determinadas n's, de hecho para estas n's, ¿no? De esta forma. Se puede hacer siempre, y se puede hacer siempre de forma que las áreas de todos los rectángulos que hay en la periferia, dijéramos, son iguales. De hecho, son todas iguales para todo K, excepto las dos del centro. Las dos del final, dijéramos, en este caso K igual a 7 serían R6 y R7, pero si cogiéramos K igual a 23, pues serían el 22 y el 23, el rectángulo 22 y el 23, son los únicos que tienen un área distinta. Se puede calcular esta diferencia de área, en general, da este valor de aquí, ¿de acuerdo? Donde aparece el doble factorial. Este doble factorial hace referencia a el producto, pero en vez de yendo hacia atrás de 1 en 1 es de 2 en 2, ¿no? Y bueno, pues se puede calcular que el cociente entre este defecto y n al cuadrado pues tiende a 0, utilizando fórmulas de Stirling, etcétera, cuando la K es suficiente, cuando la K tiende a infinito, básicamente. Vale. Cuando juegas con esto, hay un problema también que es muy atractivo, que es si existen estas particiones que tengan defecto 0.
que lo que nosotros llamamos particiones perfectas de Mondrian, ¿no? Es decir, donde todos los rectángulos tuvieran la misma área, pero fueran no congruentes entre ellos, ¿no? Esto hasta, tal como he dicho antes, no hemos encontrado ninguna, parece ser que no existen, ¿no? Y lo que hacemos es también dar condiciones o ver que en condiciones necesarias de que no existe, ¿no? Por ejemplo, en particular, si tienes que el lado del cuadrado es una potencia de un primo, entonces no existe, ¿no? Bien, la idea de estas demostraciones, no quiero entrar mucho en ellas, pero básicamente están en el paper, por supuesto, en el artículo, pero la idea es utilizar combinatoria, utilizar argumentos combinatorios, ¿no? En particular, por ejemplo, se puede ver que el número de triángulos que has de utilizar es también una potencia de un primo. Esto es evidente. Entonces, el área de cada baldosa también es una potencia de un primo. Y entonces, básicamente, lo que haces es dar unas cotas sobre el número máximo de baldosas que puedes utilizar, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, se puede ver que este número es un número relativamente pequeño, ¿eh? Por ejemplo, en este caso, pues el número de baldosas que puedes utilizar para rellenar el cuadrado es pequeño, ¿no? Pero claro, como el número dicho de baldosas siempre tiene que ser disponible, de ser mayor que el número de baldosas que utilizas, ¿no? Y el número de baldosas que utilizas, hemos dicho que es una potencia de un primo, pues se puede ver, llegas a unas desigualdades que en general no son ciertas, no llegas a contradicciones, por lo cual dichas particiones no pueden existir, ¿no? Bueno, este tipo de argumentos combinatorios de contar el número de baldosas disponibles y ponerlo en contraposición con el número de baldosas que estás utilizando, pues da sus frutos y se pueden encontrar resultados como este, donde se descarta la existencia de estas particiones con defecto cero para muchos casos de n's que sean potencias de primos, ¿no? En particular, pues por ejemplo, el apartado 2 de aquí, que pueden ver, es justamente lo que les he explicado, ¿no? Pero el apartado 1 pues hace referencia a que a partir siempre existe una constante a partir de la cual del primer número primo pues no van a existir estas particiones, ¿no? Y en particular, utilizando resultados de teoría de números, se pueden encontrar resultados sobre densidad, ¿no? Es decir, el número de estas particiones perdón, el número de estas particiones que no tienen particiones perfectas, es decir, el número de particiones con defecto mayor que cero siempre va a ser un número positivo con esta cota inferior, ¿no? Esto en particular pues mejora una cota anterior dada por Okunz utilizando teoría de números muy distinta a la anterior, ¿no? Y aquí este resultado está hecho básicamente con, como os he dicho, con argumentos puramente combinatorios, de conteo, ¿no? Y bueno, decir que estos problemas están relacionados con otros problemas de descomposición con los cuales estamos trabajando ahora. ¿Por qué no utilizar rectángulos en vez de cuadrados? ¿Por qué no utilizar dimensiones reales en vez de enteras? Bueno, esto también lo hemos estado trabajando. Por ejemplo, el mínimo número de rectángulos o de baldosas para rellenar de forma que no haya congruentes rectángulos y que todos sean de la misma área es 7. ¿Vale? Esto es un resultado que de hecho ya era conocido anteriormente. Y estos son, por ejemplo, la descomposición es única, ¿de acuerdo? Con estos valores de aquí, son valores irracionales, básicamente, ¿no? Y justamente el pasar de esto a al caso real, ¿no? También te permite luego volver al caso entero y dar resultados sobre construcciones con defectos relativamente pequeños en el cuadrado mundial, utilizando esas aproximaciones del caso real, ¿no? Donde el defecto es cero, ¿eh? Insisto, en el caso real puedes conseguir defecto cero, pero en el caso entero, de momento, eso no es así, ¿no? Bueno, pues aquí termina mi charla. Espero que lo hayan pasado bien y espero poder verles físicamente lo antes posible. Un saludo.